Hoy vamos a conocer, señor, señor familia Kanda-san Historia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, no sé. Permiso. Vamos a conocer, señor Kanda-san. Muchísimas gracias, señor Kanda, por contar su historia. Agradezco. Aquí, ¿por qué llegaste aquí en Venezuela? Y también hasta ahora como historia de ustedes, si puede compartir. Bueno, yo vine a Venezuela en el año 1958, porque en aquella época mi padre estaba trabajando en Venezuela y entonces yo vine a trabajar con una empresa japonesa que estaba en Mérida. Entonces yo comencé a trabajar con el señor Yonekura, que tenía negocios en Mérida, y yo estuve trabajando 5 años en Mérida. Y mi padre también estuvo trabajando 2 años con el señor Yonekura, pero ya después de 2 años se fue para Ciudad Bolívar para montar un negocio. Y yo estuve trabajando con el señor Yonekura año 58, 9, hasta los 63. Y después del año 63 fui para Ciudad Bolívar para trabajar con mi padre. Creo que hasta los años 85, 86 estuve en Ciudad Bolívar. Después vine para Caracas porque mis hijos comenzaron a estudiar en la Universidad de Caracas. Entonces yo compré esta quinta en el año 1960. Y aquí vivíamos mi señora y yo, y mis padres, y mis 3 hijos, y también una sobrina, y también estaba trabajando una señora de servicio. Había, ¿cuántas personas? 5, 6, 7, 9 personas. Eso, de año 1990 hasta los años 2000, más o menos. Entonces, cuando mis hijos terminaron de estudiar en la universidad, independizaron. Entonces, desde los años 2000 hasta la presente fecha, aquí en esta casa, donde tenemos 7 habitaciones, estamos viviendo mi señora y yo. Los dos nada más. Historia. Increíble, viniste aquí desde Japón hasta Caracas ahora mismo. Impresionante. Pero ¿cómo te sientes aquí en Venezuela, conviviendo y obviamente primera vez usted viniste acá, no sabía nada de español? Cuando yo llegué a Mérida, bueno, claro, no sabía nada de castellano. Sí, señor. Pero cuando mi padre estaba en Japón, él fue profesor de inglés. Y yo había aprendido un poquito de inglés con mi padre y a mí me gustaba aprender el inglés. Entonces en Mérida hay Universidad de los Andes. Entonces había varios estudiantes que hablaban el inglés, ¿no? Entonces yo comencé a hablar con ellos en inglés principio y después fui aprendiendo castellano poco a poco. Y otra cosa, en aquella época justamente, cuando yo estaba trabajando en Mérida, estaba construyendo teleférico. Imagínate. De Mérida. Historia. Teleférico. Construyendo, ¿verdad? Estaba construyendo. No había terminado. Sí, señor. Entonces, varios alemanes que trabajaban en esa construcción y yo hice amigo de varios alemanes. ¿Verdad? Sí. Impresionante. Y poco a poco construyendo por allá y conociste mucha gente. Y también yo le digo que en aquella época Mérida tenía pocos habitantes, creo que tenía 70.000 habitantes. Estoy hablando de hace 60 años, ¿verdad? Actualmente creo que hay 700, o sea que había una décima parte de población en aquella época. Imagínate. Y como había pocos habitantes y la temperatura de Mérida era bastante frío.
Hasta frío, más que ahora mismo. Más que ahora, porque en la mañana la temperatura bajaba hasta 5 grados en Mérida. Frío. Y en la noche la neblina cubría toda la ciudad de Mérida. Imagínate. Eso es como más venezolano que venezolano, ¿verdad? Usted sabe más con clima y mirando toda la historia de Venezuela también. Imagínate. Y una pregunta, otra pregunta. ¿Tu padre, por qué llegaste aquí en Venezuela? O sea, aventurero. Como señor Kanda y familia, aventurero, pero... Mi padre estaba trabajando en el hotel de estación de Tokio, ¿verdad? Entonces, un jefe de mi padre, que era muy amigo, entonces él me dijo que había chance de ir a Venezuela, porque una compañía pesquera del estado de Chiva tiene contacto con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y ellos querían desarrollar la pesca de área de Mar Caribe. Entonces a mi padre le gustó esa idea y aceptó, ¿no? Aceptó. Sí. Eso fue en los años 1953 o 54. Entonces mi padre vino a Venezuela con condición de trabajar como administradora de esa compañía. Pero contrato que tenía Estado de Chiva con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela no fueron bien. Entonces el barco regresó a Japón y mi padre se quedó. Entonces se quedó sin trabajo y él estaba buscando trabajo. Entonces una persona conocida dijo que un señor que tiene negocio en Mérida está necesitando un japonés, ¿no? Entonces él fue para allá y habló con el dueño y aceptaron el trabajo y él estuvo trabajando, creo que durante 3 años, en el negocio del señor de una escuela de Mérida. Por eso usted también está aquí. Muchísimas gracias por contar. Sugoi desu ne, increíble. ¿Puedes contarme como dónde naciste y puede contarme también usted, padre? Ah, sí. Bueno, mi padre se graduó de la Universidad de Gaigo Daigaku. Sí, señor. Entonces, después que él terminó su estudio, entonces había un chance de trabajar en el desarrollo del ferrocarril de Manchu. Entonces, él fue para allá y él estuvo trabajando durante 6 o 7 años, porque un tiempo Manchuria fue colonia japonesa, pero en el año 1945 Japón perdió la guerra contra Estados Unidos y teníamos que regresar esa tierra otra vez a China y todos los japoneses que vivían en Manchu tenían que regresar a Japón. Entonces yo nací en Manchuria y yo estuve ahí hasta los 4 años. Entonces, cuando yo tenía 4 años, terminó la Segunda Guerra Mundial y como Japón había perdido y teníamos que regresar al Japón. Sí, señor. Entonces, nosotros fuimos donde nació mi padre, Okayama-ken. Sí. Entonces, mi lugar de nacimiento, como no existía, porque ya Japón entregó a Manchuria para China, entonces ahora mi lugar de nacimiento aparece en Okayama. Pero en realidad es Manchu. Nací en Manchuria. Impresionante. Y Okayama, usted viviste allá y creciste por allá en Okayama también, o tú fuiste a otro lado de Cope? Yo no me acuerdo muchas cosas, porque yo llegué a Okayama cuando yo tenía 4 años y estuve hasta los 6 años, apenas estuve 2 años. Sí, señor. De ahí nosotros fuimos a Fukuoka. En Fukuoka, bueno, estuvimos también 2 o 3 años en Fukuoka. De ahí pasamos a Tokio. Entonces en Tokio yo estuve hasta que vine a Venezuela. Imagínate. ¿Y qué edad era cuando tú viniste acá? Es como... Cuando yo vine para Venezuela yo tenía apenas 17 años. Mucho respeto, ¿verdad, señor Kanda-san? Mucho respeto. 17 años veniste acá en Venezuela. Sí. Ahora mismo, obviamente, tantas cosas
Si puede contarme tanta historia y usted tiene una aplauso, o sea, como premio de emperador de Japón también, ¿verdad? Usted. Bueno, sí, yo ingresé a Rotary Club Angostura en el año 1985. Entonces yo tengo casi cerca de 40 años de Rotario, ¿no? Y yo he hecho bastante servicio comunitario. Sí. Entonces cuando yo vine a Caracas, hay varias fundaciones que necesitaban ayuda de alguien. Entonces yo tenía contacto con la Embajada de Japón en Venezuela. Entonces, primer contacto que yo hice. Sí, señor. Permiso. Rotary Club de Angostura sí, necesitaba hacer un pozo profundo para la comunidad indígena. Bueno, había una comunidad indígena que estaba en zona alta de Ciudad Bolívar y no tenía agua. Sí, señor. Entonces queríamos hacer agua profundo. Sí. Entonces hablé con la Embajada de Japón en Venezuela y ellos tomaron contacto con el Japón y solicitamos $78,000 para comprar equipo, para montar pozos profundos. Pozo profundo, sí, señor. Y hicimos pozo profundo y repartimos agua a la comunidad indígena y bastante indios estaban muy contentos. Y cuando nosotros vimos la cara contenta de los indios, nosotros también pusimos muy contentos. Esta es cuando yo hice trabajo, sí, señor. yo recibí reconocimiento. Eso, este reconocimiento. Sí. Mira. No sabía, es así. Y después, cuando yo vine a Caracas, sí, señor. También una fundación que se llama Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje. La persona que no escucha y no habla. Sí, señor. Bueno, ellos también necesitaban varios equipos para chequear a los niños, ¿no? Entonces también conseguimos $87,000 de Embajada de Japón y el gobierno de Japón donó $87,000 para que ellos compraran equipos para atender a los niños. Entonces me dieron reconocimiento la fundación. Eso. No sabía. Y después también una fundación antidiabética. Bueno, una fundación que atiende a las personas que tienen diabetes, ¿no? También necesitaban equipo. Yo hice el mismo contacto con la embajada y dieron $87,000 y hemos comprado bastante equipo y actualmente Fundación Antidiabética atienden a varios diabéticos y varias personas están tan contentos, ¿no? Sí, me imagino, estás ayudando. Entonces me dieron este reconocimiento. Sí, señor, Paulo. Bastante cosas ustedes hacen. Y también después una fundación Onco Aliado. Sí. Esa fundación me encantó bastante porque tiene bastantes mujeres que apoyan a los enfermos y están ayudando muchísimo. También necesitaban varios equipos para atender a los enfermos, ¿no? Sí, señor. Entonces también hice contacto con la embajada y conseguimos $87,000 y compraron varios equipos. Y actualmente esa fundación está trabajando a full. Entonces también me dieron este reconocimiento. Tanta reconocimiento. Pero de verdad, tantas cosas como conectando y también puente de Japón, Venezuela, usted está haciendo. Sí. Y también en los años 2013, como yo hacía bastante servicio comunitario. Sí, señor. Y yo había conseguido una vez de empresa Mitsubishi. Bueno, una empresa Mitsubishi estaba mudando a sede nuevo. Entonces ellos tenían bastante equipo usado, buen estado. Entonces yo hablé con Mitsubishi. Nuestro Rotary está necesitando bastante sillas, mesas para una fundación que enseñan
manualidades a los trabajadores, sí. ¿no? Entonces Mitsubishi aceptó, la empresa Mitsubishi donó como 60 escritorios, 80 sillas buenas y como 3 mesas de conferencia. Sí. Sí, entonces Rotary me dio a veces como reconocimiento que yo había conseguido. Sí. También yo conseguí a Rotary Sí, por medio de mi hijo 20.000 bolígrafos para darse a escuelas, ¿no? Entonces hemos entregado a Rotary Club Cafetal y ellos repartieron a varias escuelas. ¿Verdad? Para niños Sí. también, todo como estudiante en todo. Sí. Mira, dice, mucho respeto, muchísimas gracias por tanta año como Japón, Venezuela, siempre tiene conectado y usted está sembrando muchas cosas. En el año 2013, entre varios Rotary clubes y Federación Nikkei japonesa, sí. me dio este reconocimiento por haber servido bastante para servicio comunitario. Imagínate. Y también yo colaboré bastante con la gente de karate, entonces actualmente soy consejero de JK Seiken Venezuela, Sí. y también JK Unida de Venezuela, y también de Federación Venezolana de Kendo. De Kendo también. Sí. Imagínate. 2017 Sí. recibí condecoración del emperador. Reconocimiento es muy grande. Es muy grande, sí. Como el emperador de Japón. Sí. Yo estoy riendo, pero No. hay que nivel de ríe. No, es muy grande. Entonces, tengo que... Eso, permiso. Sí. Y también... Señor. Otro nivel. Yo nunca veía eso. Eso es. Actualmente así viene. Señor Kanda-san. No mucha gente puede tener tampoco. Es verdad, increíble. También tengo otro reconocimiento, Sí, pero señor. no he puesto aquí porque es muy grande, ¿no? Sí, señor. Aquí tengo quinto dan honorario de Japan Karate Association. Asociación. Quinto dan. Y este tampoco he puesto aquí porque es muy grande. Sí. Y este me dieron entre todas las organizaciones de karate de Aragua, ¿no? Ese es de Aragua, en toda la asociación de Aragua. Aquí tiene firma de todas las asociaciones de karate de Aragua. No, agradezco así. ¿Verdad? Este también me dio Seiken, pero como tan grande que no es no, colocado. obviamente. Sí. Pero agradezco, usted está sembrando tanta semilla y también como haciendo amistad y relación. Y mucho respeto y agradezco, por eso yo puedo estar aquí. Siempre agradezco a usted, está haciendo todas las cosas. Y nuestros japoneses, o sea, nosotros, japoneses pueden venir acá y también gana confianza y también buena relación con Venezuela. Mucho respeto a eso. Muchas gracias, Oma-san, por esta entrevista. Usted también está trabajando mucho en Venezuela y está difundiendo muchas cosas a los venezolanos y a los japoneses. Gracias a usted que mucha gente está conociendo qué es lo que están haciendo los japoneses en Venezuela y qué es lo que están haciendo los venezolanos en Japón, aquí. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, como señor Kanda. Como hay que seguir como usted está haciendo eso. Hay que seguir, próxima generación, pero yo tengo que aprender de usted. Muchísimas gracias. Oiga, soy más de Mario. 会長から直接にこんなの届いたのか不思議に思ってるぐらいですよ。いや。Hasta compañía Toyota. Presidente Toyota mandando mensaje a usted. すごいですよ。やはりすごいですよ。いや。Estoy muy contento porque bastantes amigos venezolanos están difundiendo nuestra cultura de Japón en Venezuela.
por ejemplo, la gente de karate, judo, kendo, origami, ikegami. Gracias a ellos que muchos venezolanos conocen nuestra cultura. Yo le agradezco a todas las fundaciones que están difundiendo nuestra cultura en Venezuela y gracias a ustedes que somos muy conocidos en Venezuela por la cultura japonesa. Y nosotros queremos seguir en contacto con ustedes y queremos difundir más a nuestra cultura para que hagamos cambio de cultura japonesa y Venezuela. Muchas gracias. Verdad. Agradezco ese mensaje, ¿verdad? Yo también igual sentido. Exactamente usted está diciendo, ¿verdad? Yo también, yo estoy aprendiendo nuestra cultura japonesa cuando yo estoy aquí en Venezuela. Entonces, agradezco a todos los venezolanos y usted también agradezco. Lexiga. Para que sepa, señor Kanda habla japonés y español perfectamente. Aprende aquí español. Imagínate así. Increíble. Historia aquí. Ta tan 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 tan. この写真っていうのも100年ぐらい前になるの？親父の結婚した時ってことは。Hace 100 años, ¿verdad? そうですよね。Su padre. Sí, ¿verdad? Y tu papá, o sea, padre también recibió. Sí. Yokun. Historia, los dos. Señor Shinzo Abe era ministro de Relaciones Exteriores. Sí, sí. Imagínate, su padre también recibió. Gracias. No hay mucha gente, ¿verdad, señor? Ese es su padre y también hijo recibió ese honor. Bueno, dicen que persona que recibe condecoración de emperador, digamos, no es raro, porque hay gente que recibe, pero que han recibido padre e hijo. Muy poco. Imagínate así eso. 奥様すいません。時間的に。少しでいやもう本当に何でもよろしいですけどよろしいですかお話聞いて。すいません。簡単な。奥様すいません。奥様すみこさんすいませんお話伺えてもよろしいですか。こちらにお知り合いになって来られたのが何年の時だったんですか。1965年。65年に。もう本当に先ほどお話ししたんですけどたまたまお父様が宮崎に旅行行かれてでたまたま運があって日本の反対側からお迎えにまさかこんなとこに来るとは夢にも思ってませんでした本当ですか。でもシウダ・ボリバリも行かれて住まわれてカラカスに今いられて、3人の息子さんを、魚拓なんですけど、この魚拓釣られて先ほど写真見させていただいたんですけど、ワイルドに日本からこちらに来られて順応されて生きてらっしゃいますよね。本当に生活力あるというか本当に慣れましたか。もうこっちの生活でも長い。慣れましたね。本当ですか。もう57年ですか。57年いらっしゃる。でもここに来てねシウダ・ボリバルに来てあちこち転々してるんですよ。シュートさんが支店をあちこちバージェデラ・パスコとかポルトラ・クルースとかマトリーンとかね支店があったんですよ。そういうとこやらを訪ねたりしてね最後にたどり着いたのがここのカラカスです。ここに行ってもね私言葉はできなくても本当ですか。ねもうなんか自然に溶け込めるような感じで。本当にね、もう隣近所の人もね、たとえ言葉はちゃんとできなくても、もう腕を広げてね迎えてくださるんですよね。子供が小さい時なんか朝晩、おば車に乗せてね、家の周りを回ってるとお隣のおばあちゃんとかもっと先のね、奥さんとかね私と同じぐらいの方で、子供を育てる方がいらっしゃったんです。そういう方とね立ち話をしながら片言の言葉で、それでずっとね30分ぐらい回ってると次はイタリア人の方とかスペイン人とかね、イタリア人とかみんなもう素敵な方でね。本当ですか。半分ぐらいしか言葉は分からなくても、お人柄からです。本当にねざっくばらんにね
お付き合いしてくださるので、いいですね。それもでもベネズエラのいいところですね。そこは本当に。そういうところがね、私気に入ってるんですよ。あ、本当ですか。素晴らしい。いやもう最初はね、もう結婚した時はね、もうどうやって私妊娠したらね、子供を育てようっていう何もわからないしね、だから日本からね、主人の母がたまたま日本にいまして、2冊の本をね送ったっつって連絡があったんですけど、一向につかないし、ね、郵便事情も悪かった時代で、電話ももう通じないし、だからそういうもう何ヶ月もかかって忘れた頃ついた本をね片手に、もう最初の子供を無我夢中で育てます。でも本当に単身お一人でいらっしゃったんですもんね。ご家族はもう日本にいらっしゃって。そうなんですよ。だからね、もう子供をね定期検診なんか連れて行かなくちゃいけないでしょ、そういう時もその本を持って行ってねどういうことが必要だ、どういうことをチェックしてくれって言って、もうそれも片言のスペイン語で、もうスペイン語はここに来られて、そうやっていろんな方を話して習っただけですもんね。たまたまほらお店雑貨商をやってましたでしょ、だから子供が生まれるまではね、お店の金庫番としてキャッシャーとしてね手伝ってたんですよ。そういう関係でね、お店に来るお客さんがね話しかけてくださったりとかね、もう常連さんたちがね、本当ですか、そういうのでね、こう人脈をで、子供が保育園に行きだしたらね、保育園のお母さん同士で吹けそうですよね。お母さん同士でね、でもだんだん小学校ね上がったりすると、誕生日だ、なんだかんだっつってね、付き合いがあって、近所付き合いと、そうですね。付き合いがね、でお料理なんかでもね、そうですね、ベネズエラ料理とか教わったりとか、日本料理を教わったりとかも、言葉もわからないのにね、一緒にいて、だから見て覚えたんですよ、教えてくださってね。そういう方とね、今でもお付き合いしてるんですよ。昨日ね、主人のお誕生日でね、シュダオリオルからわざわざね、電話がありまして、おめでとうって、もう何十年も会ってないんですけどね、そうやってね、お付き合いができてるんですよ。いや、お人柄と生活力とお人柄がすごいんですよね。自然とそうなったんですよ。本当ですか。最初はね、もう日本の家族が恋しくなってね、もう涙が出てましたけどね、本当にね、ここもう慣れてきたらね、生活しやすいし、子供を育てやすいんですよ。こんな格好だからね、もう裸みたいな格好でも生活できるでしょ。本当にだからね、その点ね、もうそれで2番目の子供、3番目の子供だったらもうなんかもう簡単で。本当ですか。いや、素晴らしいです。いや、ありがとうございます。本当に、いや素晴らしいです。本当に生活力とか生命力が見習うことがたくさんあると思います。本当に。もうね、私今考えてみたら、私はね、もう兄弟が10人もいて、両親2人でしょ。10人家族の何番目なんですか？私下から2番目。下から2番目なんですか？でもね、本当に今思ったら自分がね、3人の子供を育てて、全然親元から地球の果ての方でね、日本の反対側ですね、裏側。本当にもう一生懸命尽くしてくれた恩はね、本当にね、もう父の恩は山より高し、母の恩は海より深しっていう感じでね、本当に今でもね、もうここでもう感謝、毎日私にね、両親の家をここに持ってきてるんですよ。本当ですか。そこにね、主人ののと私の両親のね、それにね、毎日ね、私が育てた庭です。育てたお花をあげて、お線香をあげて、それで朝の始まりでね、今日もまたね、いい天気になりましたので、家族全員がね、安心安全健康でおりますようにつってね、いつもね、
お祈りしてるんですよ。ああ、本当ですか。いや、でも本当にそれは大切なことです。もう親に感謝で、自分も親に感謝、家族の皆さんに感謝です。本当に。もう感謝しきれないぐらい、ですね。もう本当当時ね、何にもない時代にみんな手作業でしょ。そうですよね。ねえ、もう大変だったと思いますよ。ですよね。だからね、ここはこういうことになってもね、やっぱりね、私はまあ普通の生活は今のところでできてるんですけど、考えてみたらやっぱり私よりね、もっと大変な思いをして生活してる人ももういっぱいいるわけでしょ。だからね、もう本当そうですよね。もうだからもう自分のこの状態でね、健康に毎日を過ごしていければね、いいなと思って、ほんで息子たちもね、もう立派に育てておりますからね、みんな離れ離れになってますけど、もう家からね、無事に健康でね、働きますようにつっても、私毎日お祈りしてます。母は強しでございます。本当にありがとうございます。すみません、本当にありがとうございます。いろいろと教えて、素晴らしい。結婚した当時はね、主人が毎年返してくれるっていうことだったんですけどね、それはね、いろんな事情がありましてね、難しいですかったんですけど、長男が生まれてね、お孫さんお店に帰ったりとか、4年後に生まれたんですよ。本当ですか。その子供を連れてね、日本に帰ったらね、もう両親が喜んでくれてね。ここが神田クラブですね。クラブ神田。こんなものがある。クラブ神田。クラブ神田でございます。ここでいつも、お庭に育ってる、私が種から育てた。種から育てられたんですね。種から育てたんです。何年ぐらいかかるんですか、これ。これね、もう5、6年。5、6年。見てください。こんな大きいのがなるの。これ、こっちの人はね、リモンドゥールセっていうんですけど、こっちは普通のリモンクリオージャでね、これも種から育ててね、長いことならなかったんだけど、ここのところ2年ぐらいからもういっぱいなりだしたの。ここほら、いっぱいいっぱいなってるでしょ。上の方にもお花がついて、だからね、蘭の花も、あごわかって。あごわかってさっきも神さんがいました。ここほら、この辺モロコイカでグランデイスモス。ここ。本当に分かって。これももう種から育てられたってことですか。そうですよ。私がもう美味しかったから種を。美味しかったから。買ってね。美味しかったから種を何本かね。こんなに今年は。こんにちは。失礼します。国尾さん、蓮池さん。アゴカテがなってるんですよ。ここ見てください。このキュウリほら、私が育ててるのなってるんですよね。見てください。日本のキュウリ。ペピーナですね。日本のペピーナ。種がないやつ。もうお趣味でやってらっしゃるんですね。これも全部。だからこれもね、全部インターネットでね、勉強されて、本当ですか。テクノロジーが、そうですね。うちの母と似てますね、本当に。一緒です。うちの母も、うちの母も好きでやってますけど。お母さんも。ここに。こうやって。されてるんですね。でもすごいですよね、皆さん、本当に。日系の皆さん、いや、本当に皆さんがすごいですよ、本当に。本当に順応されて、日本からベネズエラでここで暮らしてらっしゃるのはすごいですよ、本当に。奥様、これも書かれたんですね。そうです。これもそこの辺のね、これはシューダボリ湾の川で取った魚拓です。素晴らしい。そうと。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。本当に。